Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Salvador Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre aspectos muy importantes que considerar en la enseñanza de la historia. Uno de ellos, uno de los principales, es el analizar el contexto en el cual se desenvuelve el proceso de aprendizaje. En el caso de la historia, como el de todas las materias, se necesita un contexto y hay que analizarlo eh, para poder dirigirse de la mejor manera hacia el educando. Por lo mismo se hace necesario el estudio de los contextos que rodean a este proceso. Es decir, no es lo mismo la enseñanza de cualquier materia y de la historia en un ambiente, digamos, citadino, en un ambiente semi-rural, en un ambiente ya más agreste como pueden ser sierras o algo así, puesto que son contextos totalmente diferentes. Desafortunadamente tenemos un contexto cultural muy diverso y tenemos que ser muy específicos y muy centrados en el momento de divulgar. Esto quiere decir que no podemos generalizar. Generalizar es la mejor manera de equivocarse, decía una tía mía. Y es cierto, no podemos pensar que el proceso educativo y que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en la ciudad se va a adecuar al proceso del aspecto rural y el aspecto rural al proceso en una sierra, porque los elementos con los que se cuentan o con los que tiene cada contexto son muy diferentes. En la ciudad es probable que tengamos internet, tengamos lo que le llaman las TICs, tengamos internet, tengamos, en fin, pero en lugares rurales es probable que no se tengan y en los lugares de sierras, en los lugares donde no hay mucho desarrollo, pues no los hay. Entonces, si en un momento dado los libros nos piden generalizar y establecer que el alumno tiene que aprender con base en las TICs, es muy probable que dejemos a una buena parte de los alumnos sin las mismas condiciones de equidad en la educación, puesto que unos no van a poder porque desafortunadamente no hay el desarrollo en la infraestructura digital para poderlo hacer. Por lo mismo sería importante que quienes establecen estos planes y programas y direcciones respecto a lo que es la enseñanza, en este caso de la historia, pensaran que no todo el mundo tiene estas condiciones y reconocerlas y a su vez proponer, digamos, actividades alternativas con las cuales se pudiera suplir, entre comillas, esta carencia de elementos. Si no se hace, sería y es algo muy grave, porque estaríamos partiendo de una educación que no es equitativa. Yo recuerdo que cuando era estudiante de historia, la doctora Andrea Sánchez Quintanar, que en paz descanse, nos hablaba precisamente de esto, ¿no? De lo que ella le llamaba las relaciones sociales de educación, que son todas este tipo de elementos que están pues dentro de nuestro proceso y que cuentan, ¿no? Cómo es importante a estos indicadores tenerlos en cuenta para poder elaborar planes de estudio, programas que sean atingentes y que donde realmente los alumnos puedan aprender y los maestros puedan desarrollar su proceso educativo. Para mí, yo le rindo un homenaje a través de este video a la doctora Andrea Sánchez Quintanar, porque en lo particular me hizo muy consciente de estas diferencias en el proceso educativo y más en el proceso histórico. Si no se encuentran con los elementos totales, pues entonces podemos ser injustos, podemos ser poco equitativos y eso a la larga trae como consecuencia que no se desarrollen a la par los mismos niveles de eficiencia. Yo en lo particular le agradezco mucho a la doctora sus investigaciones, sus prácticas, la conciencia en la cual nos hizo, nos creó, lo importante que es esto, ¿no? Tomar conciencia de los elementos que influyen en el proceso educativo, que como bien lo dice, el concepto es
los elementos y también las condiciones. Será tema de otro video o de otra plática, tal vez considerar también cómo influyen los aspectos económicos en el desarrollo de un proceso educativo. La carencia o la falta de elemento de dinero, de recursos económicos, también condiciona mucho la enseñanza de una materia y eso es lo que hay que tener en cuenta para también tener en cuenta cómo podemos abordarla. Yo le agradezco a la doctora Andrea Sanz Quintanar su ayuda y la formación que me dio en lo particular y que la recuerdo con mucho cariño. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta plática y espero que en una pronta visita podamos hablar de esto y más. Muchas gracias y que tengan la mejor de las tardes. Chao.